Buenas noches, bienvenidos a esta reunión con ocasión del coloquio de neuropediatría. Es un gusto para el Comité de Neurogenética y de Errores Innatos del Metabolismo presentar hoy un caso. Es un caso muy interesante que la doctora Sandra Ramírez muy amablemente ha querido presentarlo en el día de hoy. Como ustedes saben, la doctora Sandra Ramírez es neuropediatra egresada del programa de la Universidad Nacional. Actualmente trabaja en la Clínica Sagrada Familia, en la Universidad von Humboldt. Bienvenida, doctora Sandra Ramírez. Adelante. Muchas gracias, doctora Marta. Un segundo, yo comparto por aquí mi pantalla. Es un honor estar aquí compartiendo este espacio con todos nuestros colegas. Realmente para mí me siento agradecida porque es un espacio muy bonito en el que todos realmente podemos compartir ciertos momentos, ciertos conocimientos, compartir ciertas experiencias que hemos tenido y que de pronto de otro modo no las podemos compartir con todos. El día de hoy agradezco pues la opción que me dieron de presentar este caso. No es el caso más complicado del mundo, ni es el caso más, puede que muchos digan no tiene los exámenes pues más especializados, pero es un caso muy bonito porque nos enseña a todos a que debemos pensar más allá, a que no nos podemos quedar solamente con una visión de un paciente que pensamos que tiene algo y que finalmente puede ser otra cosa, y que estamos acostumbrados a ver ciertas patologías que son tan típicas que pensamos que siempre es lo típico y puede haber otras situaciones diferentes. Entonces, bienvenidos, encantada de presentar este caso clínico. Realmente creo que va a ser corto, espero pues que no se aburran. Entonces es una paciente que consulta aquí a la ciudad de Armenia. Entonces pues nos ubicamos a Armenia Quindío, pues sabemos que tienen ciertas falencias en ciertas cosas como todo en la periferia. Es una paciente de sexo femenino que al día de hoy tiene 5 años de edad, pero que inició su cuadro desde el nacimiento. ¿Sí? Los padres no son consanguíneos, no tienen ninguna familiaridad, no tienen homonimia, nadie en la familia tiene consanguinidad y no hay antecedentes familiares de importancia, no hay ninguna enfermedad en la familia ni nada de riesgo. Esta paciente, la mamá venía en controles prenatales, se hizo sus controles completos, un embarazo muy deseado, primigestante, sin abortos previos. La mamá es del área de la salud, trabaja en el área de la salud, y el bebé empieza pues a presentar su amenaza de parto pretérmino y nace un pretérmino, una pretérmina de 28 semanas. Entonces una prematura extrema que nació de 800 gramos al nacimiento y pues lo normal de un prematuro, estuvo intubada, con el surfactante, todas las indicaciones que se hacen con los prematuros y todo lo que uno espera en prematuros, la dificultad respiratoria típica, la sepsis tardía, la sepsis temprana perinatal y a los 5 días de estar hospitalizada, la niña entra en paro, necesita una reanimación cardiopulmonar, nuevamente queda intubada y posteriormente va mejorando. Esta niña estuvo hospitalizada durante ese periodo 7 semanas. Obviamente estuvo con muchas infecciones, con la hipoxia por la reanimación, y todo esto hizo que pues se cambiaran un poco los parámetros de los laboratorios. Ella siempre estuvo como con un lactato elevado que siempre se lo achacamos al hecho de que estaba con infección y de que había una hipoxia y todo, pues toda la situación de prematurez. Requirió 2 transfusiones, que es esperado también en los prematuros, y se le tomó una ecografía transfontanelar que para ese momento la reportaron como normal. Lo único llamativo dentro de los estudios, a diferencia pues de lo de la infección y todo lo de dificultad respiratoria típico del prematuro, es que siempre mantuvo unos lactatos aumentados. Bueno, la niña estuvo hospitalizada 7 semanas, salió, perdón, es que no sé cómo quitar esto, no veo la parte de arriba. Bueno,
Entonces la niña salió de hospitalización a las 7 semanas de vida y a las 7 semanas se fue para su casa sin problema, sin oxígeno, se fue súper bien, ¿sí? Y en la casa, pues la mamá empezó a ver que la niña no avanzaba en desarrollo, no avanzaba, no intentaba sostener la cabecita, muy hipotónica, y a los 4 meses empieza la niña con sobresaltos, por lo que ella consulta nuevamente. Esos sobresaltos correspondieron a unos espasmos epilépticos, tenía además unas infecciones a repetición. Ella entonces venía con todo el proceso de prematurez extrema y durante esta parte de los 4 meses se hospitalizó, hizo neumonía, hizo también una infección urinaria y se diagnosticó un síndrome de West, tenía una hixarritmia en la telemetría y con ese resultado se inició. Primero, pues cuando empezó con los espasmos se inició fenobarbital, luego se inició vigabatrin, pero la niña no mejoraba, seguía con espasmos, entonces se aumentó pues también a topiramato, no mejoraba, se intentó la consecución de la CTH, sin embargo pues ella estaba con infecciones y aparte de eso nunca se consiguió el ACTH, en el Quindío es súper difícil conseguir ACTH y ahorita más porque ya no se consigue. Entonces se inició prednisolona, sin embargo con la prednisolona tampoco mejoró, se decidió colocar valproato, el fenobarbital y el topiramato le provocaron mucha somnolencia, entraba como en unos estados casi estuporosos, entonces se decidió retirar fenobarbital y topiramato, se dejó valproato, vigabatrin, la prednisolona, pero la niña no mejoraba. Entonces, ante toda esa situación, se decidió iniciar terapia cetogénica. Con la terapia cetogénica la niña mejoró y los espasmos desaparecieron pues casi por completo en el momento de la hospitalización y posteriormente ya desaparecieron. Durante esa hospitalización se tomó amonio. El amonio en ese momento bien tomado, porque esta muestra en ese sitio en ese momento estaba bien tomada, fue normal. Los gases mostraron siempre una acidosis mixta, todos los que se tomaron durante esa hospitalización, y siempre llamó la atención que el lactato estaba aumentado. En este caso el lactato estaba en 9.7 y se tomó una resonancia, porque pues ya estábamos con síndrome de West, y se encontró un aumento del espacio subaracnoideo y una leve atrofia cortical. Yo no tengo en este momento ese estudio porque pues no tomamos foto en ese momento y a la mamá se le perdió el estudio. Entonces no lo tenemos, pero tenía una atrofia leve, no era severa, era leve, con una ventriculomegalia es vacuo también muy leve y un aumento del espacio subaracnoideo, algo que uno podría esperar en un paciente que es prematuro extremo y que encima de todo pues requirió una reanimación cardiopulmonar y viene con ese proceso. Tenía para ese momento potenciales evocados auditivos y visuales normales. La niña estuvo en hospitalización en ese momento aproximadamente un mes, posteriormente mejoró, se le dio alta. Esta es la niña al nacimiento, entonces pues ustedes pueden ver que no tiene como un fenotipo llamativo, no tiene nada así como que le llame a uno la atención en la cara con respecto a ningún trastorno dismórfico como tal, ¿sí? Siempre fue hipotónica, siempre muy hipotónica, y así fue avanzando. A los 9 meses, entonces la mamá le parecía muy llamativo que a pesar de haberse controlado de crisis, pues ya para los 6 meses tenía 3 crisis diarias, habían desaparecido, volvieron a aparecer, pero en mínima cantidad. Cuando se hospitalizó a los 4 meses, ella hacía aproximadamente en el día entre 50 y 60 crisis al día. Y a los 6 meses ya teníamos 3 crisis al día en manejo con terapia cetogénica, con el valproato, y ya se le había retirado la prednisolona. Pero no lograba mejorar el desarrollo. Ella seguía intentando el sostén cefálico, pero no lograba controlarlo completamente y obviamente pues tampoco rolados, tampoco sedestación. Muy hipotónica, pero para este momento, a pesar de tener los potenciales evocados visuales normales, se veía que la niña no hacía un buen seguimiento visual. Entonces eso fue muy llamativo. Y además,
empezaron ya progresivamente a ir aumentando los espasmos, ¿sí? Ya a los 9 meses pues eran muchísimos más y no mejoraba el desarrollo. Y la niña empezó a hacer unos movimientos muy llamativos de la cabeza, hacía como esto, no sé si me ven ahí, hacía como estos movimientos de balanceo de un lado hacia el otro todo el tiempo, no fijaba la mirada, entonces no podía hacer seguimientos y se empezó a ver como un estrabismo ocular. ¿Listo? Entonces, a los 11 meses ya progresivamente fueron aumentando los espasmos y ya empezaron a aparecer unas crisis focales. Entonces ya empezó a hacer un parpadeo con el ojo izquierdo, unas clonías del brazo izquierdo y a veces hacía una postura tónica del brazo izquierdo también. En ese momento no le entregaron pues las fórmulas para hacer la dieta cetogénica y se aumentaron completamente todas las crisis. O sea, se suspendió la fórmula, no se pudo hacer la terapia bien y se aumentaron las crisis muchísimo. El desarrollo no mejoraba, solo tenía un sostén cefálico parcial y seguía haciendo esos movimientos de la cabeza. Se hospitalizó con bolos de metilprednisolona, eso nos ayudó un poco, mejoró en ese momento para los 11 meses y la videotelemetría en esta etapa ya no mostraba la ixarritmia mejoró, pero mostraba unas descargas bioccipitales muy focales y se le realizaron para ese momento aminoácidos cuantitativos en sangre, séricos que fueron normales, se solicitaron ácidos orgánicos cuantitativos, pero la EPS no nos realizó cuantitativos, nos tocó quedarnos con los cualitativos que los reportaban como normales y pedimos el perfil de acilcarnitinas, pero nunca se logró hacer. Se realizaron varios amonios para ese momento, había algunos que salían normales y otros que salían como en el límite, pero nunca muy aumentados. Nunca hizo hipoglicemia. La niña, entonces, ya a estas alturas, con los bolos de metilprednisolona, ella mejoró de crisis, ¿sí? Se fue para su casa, empezaron a disminuir más las crisis, nuevamente le entregaron la terapia, la fórmula para terapia cetogénica se volvió a iniciar ya con mejor respuesta, disminuyeron las crisis, intentaba el sostén cefálico, pero no lo lograba. Si a ella la sentaba uno y la ubicaba, pues lograba sostenerse si uno estaba pendiente que no se fuera hacia los lados, pero ella solita no se sostenía y un hipotono muy marcado, muy marcado. Para este momento tenía vigabatrin, terapia cetogénica y valproato. Y se tomó un electroencefalograma en ese momento que mostró descargas focales, pero ya bifrontales. Entonces, a los 11 meses tenía occipitales, ya para los 13 meses era bifrontales y la ixarritmia no volvió a aparecer. A los 18 meses, todo este tiempo que hemos hablado, ella estuvo en terapias. Entonces estuvo en terapia física, en terapia ocupacional, en terapia del lenguaje, incluso en hidroterapia, pero el desarrollo mejoró muy poco a pesar de las terapias. Entonces a los 18 meses veíamos una niña que no había mejorado lo esperable para el momento de las terapias. Esta es la niña. Entonces ella ahí está sostenidita, ¿sí? Por los cojincitos. Es muy hipotónica, en ese momento pues tenía los 18 meses, ella no lograba mirar fijamente, siempre era como una mirada como ida y hacia el estrabismo, pero también se iba hacia un lado y trataba de sostener la cabeza, pero si no tiene algo que le sostenga atrás, la cabecita se le va. Ya esta es la misma niña como 2 mesecitos después, entonces ahí logró un poco más de sostén cefálico, sin embargo todavía muy inestable, si la sentábamos pues no lograba sostenerse sola y hacía una posición de trípode, pero también se iba hacia los lados, ella se va, el hipotono muy marcado y no lograba como contactar bien, no tenía un buen desarrollo para ese momento. Hacía crisis focales en ese momento, pero ya mucho menores, no volvió a hacer espasmos epilépticos. En ese momento de los 18 meses, la niña empezó a presentar un eritema alrededor de la boca. Era como una alergia que en algún momento la mamá le echó la culpa, le culpó al valproato, ya decía que la niña se tomaba el valproato y le quedaba por los lados y siempre le quedaba
ese eritema y además empezó a presentar como una alergia en el cuello, que se pensaba que era que el calor, que no sé qué, bueno, eso decía la mamá, que se pensaba que era más como una dermatitis atópica que ya estaba presentando. Se solicitaron nuevamente ácidos orgánicos, carnitinas, nunca los autorizaron, no los pudimos realizar en ese momento. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno, entonces continuando, entonces la niña a los 18 meses le realizamos nuevamente unos potenciales evocados porque nos llamaba la atención que la niña pues no miraba bien a las personas, no le fijaba uno la mirada, sino que siempre se iba a mirar hacia un lado y ese movimiento de la cabeza. Y sorpresivamente en esos potenciales evocados se encontraron las latencias aumentadas que no estaban cuando hicimos los potenciales del inicio de los 4 meses. Se tomó otro electroencefalograma en ese momento y las descargas ya en este caso eran bitemporales, o sea, las iniciales fueron occipitales, luego pasaron a frontales y ahorita tenían unas descargas interictales bitemporales con un control de crisis, o sea, aquí ya teníamos controladas las crisis, pero el desarrollo no mejoraba y llamaba la atención ya esa alteración ocular. En vista de que la niña no mejoraba, a pesar de que ya estaba controlada de crisis, de todas las terapias, de todo esto, y tenía un hipotono tan severo y unos movimientos anormales, se decidió realizar una nueva resonancia cerebral. Cuando se realizó esa resonancia cerebral, oh sorpresa, encontramos una atrofia cortical muy progresiva. No es lo que uno está acostumbrado a ver. O sea, viene un niño prematuro, sí, obviamente puede tener una atrofia y todo eso, pero esos no son atrofias que van a progresar en el tiempo, sino que se quedan, pues son estáticas, no tienen por qué aumentar. Y aparte de la atrofia cortical, entonces veíamos una atrofia marcada en el tallo también, en la protuberancia, o sea, era una atrofia como completa de todo el eje y nos llamó mucho la atención. Se solicitó para ese momento con respecto, pues, encontrando esto, pues una espectroscopía, porque nunca nos autorizaron ni ácidos orgánicos cuantitativos ni acilcarnitinas. Entonces la espectroscopía sí la autorizaron. Entonces tomamos mano de la espectroscopía, donde encontramos un aumento del lactato, una disminución del pico de diacetilaspartato y unos picos de mioinositol. Había 2 picos de lactato, unos picos de mioinositol y curiosamente, en ese momento, para esa época, aquí en Armenia nos estaban autorizando muy fácil los estudios metabolómicos, entonces decidimos realizar un estudio metabolómico. Esta es la resonancia de ese momento, o sea, la de los 22 meses. Entonces, si vemos, pues tiene una atrofia cortical bastante considerable, una ventriculomegalia SVAPO, miren, los surcos están bien profundos, ¿sí? Y aparte de eso, pues tenemos un cuerpo calloso muy pequeñito, está bien disgenético, bien hipoplásico, y el tallo y la protuberancia también son muy delgaditos, están bien pequeños, bien hipoplásicos. Vemos todo esto, pero además vemos como esta imagen como de leucomalacia periventricular, esta imagen hiperintensa en las resonancias alrededor de los ventrículos, que pues realmente uno consideraría que puede ser consecuencia de la hipoxia, de la prematurez, todo esto, pero esta no es la atrofia que vimos al principio en la primera resonancia. La primera resonancia no tenía tanta atrofia y no tenía ningún adelgazamiento del tallo, ni la protuberancia, ni nada de esto. Y vemos esta leucomalacia, pues que realmente en la primera resonancia, como estaba tan pequeña, pues no se veía bien tampoco. Esta es la espectroscopía. Entonces vemos aquí una disminución del pico del N-acetilaspartato, el aumento de los picos de lactato, y aquí están los picos de minoxidil, que eso es como lo que llamaba la atención. Revisando, pues realmente no hay algo específico para esa alteración en los picos, pero claramente hay una alteración metabólica asociada, que no sabemos cuál, pero finalmente sí hay algo, porque no son los picos usuales y tampoco son los picos que uno esperaría tener en una hipoxia normal, pues en una hipoxia neonatal.
Entonces, considerando esto y sabiendo que pues teníamos para ese momento la facilidad de hacer el estudio metabolómico, pues lo solicitamos. Esta paciente hasta aquí no había presentado ni hipoglicemias, había presentado aumentos de lactato, los amonios o normales o en el límite alto, pero por lo demás, nada más. Teníamos aminoácidos cuantitativos séricos normales, unos ácidos orgánicos cualitativos en la orina normales y no habíamos podido realizar ningún otro estudio metabólico como tal porque nunca nos autorizaron ni el perfil de acilcarnitinas ni los ácidos orgánicos cuantitativos en orina. Entonces, al ver que el neurodesarrollo no avanzaba, ya las crisis controladas, ya la niña nada de epilepsia, pero el neurodesarrollo nada, 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 el hipotono severo, los papás estaban desesperados porque la veían como estancada, como que no mejoraba y por qué si no había crisis, ella estaba avanzando en edad, no se entendía. Entonces, este estudio metabolómico nos reportó un déficit de holocarboxilasa, una incompatibilidad. Se inició la biotina en ese momento y se solicitó el estudio molecular. Este es el estudio metabolómico de la niña para ese momento, tenía en ese momento 24 meses. Este es el estudio. Todas las enzimas, todos los parámetros estaban en verde, menos el de deficiencia de holocarboxilasa, que era el que estaba alterado y cumplía 3 criterios de 3. O sea, toda la vía metabólica nos apuntaba a que había una deficiencia de holocarboxilasa. Sin embargo, pues había muchos síntomas pues, que no cuadraban como tal para ese diagnóstico. Se empezó la biotina, ¿sí? Y tan pronto se empezó la biotina, la niña empezó a mejorar. Esta es la niña, ya empezaron con hidroterapia, pues ya vemos que mueve un poco más las piernas, apoya un poquito más, ¿sí? Ya va subiendo un poco más la niña y progresivamente ya fue realizando más hitos. Continuada hipotónica, ella de hecho ahorita todavía es muy hipotónica, pero sí se le vieron bastantes avances posteriores al inicio de la biotina. Entonces vemos cómo va avanzando en el desarrollo. Ya a los 3 años mejoró totalmente con la biotina, se suspendió totalmente la dieta cetogénica, la niña no volvió a hacer crisis, mejoró el electroencefalograma, ya hacía unas puntas muy escasas que no tenían un foco claro, se continuó el valproico y la biotina. Y la niña mejoró mucho, estaba haciendo un poquito de espasticidad, entonces se colocó toxina en aductores de cadera, también se colocó, el oftalmólogo le colocó toxina ocular para el estrabismo con bastante mejoría y llegó el estudio molecular donde encontramos una variante patogénica en homocigosis, esta variante en el gen HCLS. Se tomó una nueva resonancia y esta es la nueva resonancia ya más avanzadita a los 5 años, donde vemos que no ha aumentado la atrofia, realmente se estabilizó, no hay una, como una regresión del daño que ya existe como tal, pero no hay un avance, o sea, no empeoró el cuadro, se estabilizó completamente todo con el inicio de la biotina, mejoró el desarrollo y pues ya teníamos controladas las crisis desde antes, pero pues ya se pudo quitar la terapia cetogénica. Esta es la niña en este momento, la niña a los 5 años. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Sandra, Bueno, entonces, mientras las sí. personas hacen sus preguntas, quisiera preguntarte, ¿la niña Ujú. tuvo algún momento de alopecia o que hubiese alteraciones exactamente de tipo de piel y faneras, uñas, piel, el cabello? Esa es la primera pregunta. Y Listo. la otra, Entonces, bueno, si se ujú, ve como el la cabello vemos un fino. poquito con disminución del cabello. Ella siempre tuvo poquito cabello, poquito. Y sí tenía unos parchecitos
por zonas donde había menos cabello, menos. Si recuerdan, de cuando describí el caso, les comenté que había tenido como un eritema alrededor de la boca que la mamá le atribuyó al valproico, ¿no? Ella le daba el valproico y que le quedaba entonces alrededor y estaba perioral con un exantema y tenía una dermatitis alrededor del cuello que se consideró que era una dermatitis atópica sin ninguna alteración en faneras, pues diferente en las uñas ni nada de eso. Los gases arteriales o venosos que lo hubiesen hecho en algunos momentos de la vida, ¿cómo fue el comportamiento ácido-base en esos, pues me imagino cuando estuvo hospitalizada o cuando estuvo Ella, en su estado más sí, crítico? ella casi siempre tuvo una acidosis mixta, pero el problema es que la niña, ¿me están oyendo bien? Sí, sí, yo te Ya, escucho perfectamente, no sé si las personas del Sí, auditorio. ok. perfecto. El problema es que la niña estuvo en varias oportunidades con infecciones y estuvo Mm, en varias oportunidades con compromiso respiratorio. Y entonces, en varias oportunidades, pues tuvo todas estas alteraciones que son parte de la sepsis, de la prematurez y todo eso. Entonces, siempre se atribuyó a eso. Casi siempre hizo acidosis mixta. Nunca hizo como acidosis metabólica sola porque casi siempre tenía un compromiso respiratorio asociado. Entonces nos hacía una acidosis mixta, pero lo que sí siempre llamaba la atención era que el lactato estuvo siempre aumentado, siempre con picos, incluso en 9,7, en 8, pero también se le atribuía como que tenía la infección, el trauma, la reanimación, todo esto, y nos confiamos realmente. ¿Y trastorno de qué tipo de trastornos de movimiento principalmente Hacía el presenta? movimiento con la cabeza, o sea, hacía esto, así, no sé Ujú. si lo están viendo, hacía esto. Todo el tiempo hacía esto. Hasta hace poco dejó de hacerlo, pero siempre lo hacía. Siempre hacía ese movimiento. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y los colegas que nos acompañan en el día de hoy tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Quería saludar a Sandra y felicitarla por el excelente caso tan completo, claro. Y tengo varias, pues como acotaciones, no sé si en algún momento la CPK se elevó porque era muy hipotónica, no sé qué otro estudio Se, quizás para músculos se se elevó, pensó. se elevó, la CPK se elevó solamente al principio cuando hizo la reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Entonces, cuando hizo esa hipoxia, se aumentó la CPK, se consideró que era por eso. Posteriormente sí hicimos estudios de CPK y transaminasas, pensando también por lo hipotónica, pero todos fueron normales, normales. Nunca tuvo fasciculaciones, nunca tuvo pues como otros síntomas que nos hicieran pensar como tal en algo muscular, no. Y la CPK y las transaminasas sí estuvieron todo el tiempo normales. La patología genética está descrito ese tipo de evolución de la epilepsia que inicia con espasmos, que luego va como por el Así, deterioro y la atrofia, aparentemente fue como fue cambiante esa actividad paroxística que es muy sí. llamativo, cómo era tan cambiante y pues más Em, movimientos anormales. Sí, es que eso fue lo que llamó la atención, por eso fue que hicimos nuevamente la resonancia, porque no nos cuadraba, porque la niña sí claramente tenía una prematurez extrema y tuvo una hipoxia, una reanimación, entonces lo que uno espera es que sí, haga su West, que es esperable en estos niños, pueden hacer un síndrome de West por su prematurez y la reanimación y todo lo demás, pero usualmente uno espera que ese West pase o a una focal o un Lennox después, pero una focal como más, con un foco más estable, ¿sí? Ella tenía focos que iban cambiando y además, pues uno no espera que no mejore del todo el desarrollo, porque es que era absolutamente quieta, o sea, no mejoraba absolutamente nada. Uno controla los espasmos y va mejorando el desarrollo, eso es lo que usualmente pasa, ¿sí? Pero con ella no.
con ella la evolución fue completamente atípica. Bueno, el doctor Ramón está indicando que quiere participar. Adelante, doctor Ramón. Está como con el micrófono apagado. Ya, ya. Pero no se oye. ¿Aló? Ya, ahora sí. ¿Aló? ¿Ya, Sí, ya me oye? ya. Sí. Sí, qué pena, me tocó apagar los audífonos, no sé qué pasó. Sí, aquí estábamos discutiendo que nos llamaba la atención que los ácidos orgánicos no hubieran reportado nada. El Eh, problema principal con los ácidos orgánicos fue que nos hicieron uno solo cualitativo. Nunca pudimos hacer cuantitativo. Nunca pudimos. Entonces queda uno ahí como con la duda, porque además fue uno solo. Y de pronto pues sí pueden hacer a veces picos dependiendo de la cantidad de deficiencia que tengan de la enzima también. Pero no, realmente no pudimos hacer mucho. sí, porque tampoco el amonio, tampoco como que nos habías dicho que había algunos amonios como que sí elevaron, otros que no mucho, otros que fueron como normales. Sí, no tuvimos una hiperamonemia clara, no. Solo se hizo el gen, ¿cierto? No se hizo exoma. No, sí se hizo el exoma. El estudio Ah, metabólmico y se el hizo por exoma. exoma, no fue solo el gen. Por exoma, no, por exoma. Se solicitó un exoma enfocado en el gen, pero un exoma completo. Ah, ok. Ok, no, muchas gracias. Parece una presentación atenuada. Tal vez es un paciente que tiene actividad enzimática un poco por encima del residual. Seguramente eso también permitió que pues hubiera como esa presentación intermitente que coincidía más como con los estados en los que tenía compromiso infeccioso y demás. Considero, pues de acuerdo a lo que nos ha contado la doctora Ramírez, la doctora Lisette Cabarcas tenía un aporte. Adelante, doctora Lisette. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora. Creo que la que no escucho soy yo. Sí. Bueno, no sé, espero que me escuchen. Es que también me pasa como lo de Jorge, que tengo los audífonos y a veces no se escucha por allí. Pero pues nada, solamente le escribía que digamos que los ácidos orgánicos le permiten a uno ver, evidentemente es una prueba cualitativa o cromatográfica que depende de muchas variables, pero pues ahí a veces se pueden ver picos de, pues, metabolitos relacionados con cetosis y pues con ácido, y el ácido láctico, ¿no? Y pues que de todas maneras ratificar que es el estudio que tenemos a la mano en nuestro medio y que pues bueno, si bien se puede hacer en Javeriana, que es donde es más confiable, puede que los hagan en alguna otra parte de remisión como digamos con menos sensibilidad. Porque sí, definitivamente, incluso acá en Bogotá, remitirlos en modalidad cuantitativo es muy complejo, es muy difícil y se puede demorar más de un mes en llegar el reporte. Sí, no, y para ese momento en que se hizo pues todo el proceso de la niña al inicial, no, o sea, aquí no había disponibilidad de nada, mejor dicho, o sea, terrible, habíamos logrado los amonios, pero con mucho esfuerzo, pero en ese momento, o sea, yo ahorita sí puedo hacer ácidos orgánicos, sin problema, pero en ese momento, súper difícil, ya ahorita sí.
Bueno, entonces se concluyó que la niña tiene un déficit de holocarboxilasa sintetasa, una deficiencia múltiple de carboxilasas. Evidentemente, la niña tiene también todo su compromiso de haber nacido prematura a las 28 semanas, todo eso, tuvo su síndrome de hueso, entonces más es una patología dual, o sea, tenemos toda la patología de prematurez, todo lo que le pasó, la reanimación, pero además el déficit de holocarboxilasa sintetasa. Entonces, esta enzima pertenece a la vía de la biotina, la vía del metabolismo de la biotina. Son dos enzimas en la vía del metabolismo de la biotina, que las tenemos acá, que son la holocarboxilasa sintetasa y la biotinidasa. El déficit de biotinidasa es un poquito más frecuente que el déficit de holocarboxilasa sintetasa. El déficit de holocarboxilasa es más raro, ¿sí? La prevalencia, la incidencia es mucho más baja. Realmente cuando uno busca en la literatura los casos reportados no son muchos, son pocos. Esta variante que tenía la niña corresponde a una variante también reportada en la China, ¿sí? En este momento hay 30 alteraciones de este gen que pueden llevar a una deficiencia de holocarboxilasa sintetasa. Pero esta la describieron también en un paciente en la China. Esta es la vía de la biotina, que ya se las voy a comentar. Entonces, el déficit de holocarboxilasa sintetasa es una enfermedad, una condición autosómica recesiva de una alteración del gen HCLS. Se encuentra en el cromosoma 21. La incidencia es de 1 en 200.000 recién nacidos, de menos de 1 en 200.000 recién nacidos. Es muy rara. Y lo que nos puede provocar es un déficit de múltiples carboxilasas. Sin embargo, este déficit de múltiples carboxilasas no siempre se da para todas las carboxilasas. Entonces, de esto también depende mucho los síntomas que presente el paciente. Cuando uno revisa la literatura, uno ve que hay unos cambios en los síntomas, entonces hay pacientes que presentan más convulsiones, otros que presentan más alteración en el desarrollo, otros que presentan más letargia, incluso coma, pero depende mucho, primero, del déficit, si es de biotinidasa o de holocarboxilasa, y segundo, de si están todas las enzimas mitocondriales alteradas, porque es un déficit de múltiples carboxilasas, o si solamente me está afectando una de las vías o dos de las vías. Entonces, este déficit nos puede alterar las enzimas mitocondriales, la propionil-CoA carboxilasa, la 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa y la piruvato carboxilasa. Entonces, cada una está actuando en una vía diferente y de acuerdo a eso, según la vía que tengamos, pues nos puede dar diferentes síntomas y como decía la doctora Liceda ahorita, nos puede dar unas alteraciones diferentes en los ácidos orgánicos en orina. Entonces los ácidos orgánicos en este caso son esenciales para el diagnóstico. Sin embargo, los únicos ácidos orgánicos que tuvimos con la niña salieron normales, pero pues no sabemos si pudo haber sido el desplazamiento de la muestra, pues nosotros estamos en Armenia, en ese momento no teníamos mucha experiencia en el transporte, en el procesamiento, todas estas cosas pudieron afectar. La piruvato carboxilasa interviene en la gluconeogénesis, entonces cuando de estas deficiencias múltiple de carboxilasas está alterada la piruvato carboxilasa, pues ahí es donde uno espera que los niños hagan hipoglicemias. Por tanto, con lo que le pasó a esta niña, uno asumiría, y digo asumiría porque no tengo la medición de la enzima como tal, pero uno asumiría que de pronto esta enzima no está alterada en la niña, por eso fue un fenotipo como atenuado, ¿sí? La propionil-CoA está interviniendo en la formación de succinil-CoA y la 3-metilcrotonil-CoA en la degradación de la leucina. Entonces, esto nos puede dar síntomas como los que nos dan las acidemias orgánicas. Entonces, nos puede también aumentar el amonio como si aumentan en las acidemias orgánicas, porque hay una alteración en la degradación de la leucina. Entonces nos va a dar los síntomas de las acidemias orgánicas como hipoglicemia, cetoacidosis, pero acuérdense que no todas las acidemias orgánicas dan hipoglicemia. Entonces, a pesar de alterar esa vía, si el fenotipo es atenuado, como decía la doctora Marta Piñeros,
también nos puede ocasionar que no nos dé una hipoglicemia. Esta niña nunca tuvo hipoglicemia. La verdad es que no nos fijamos mucho en la cetoacidosis como tal, pero pues no había como cetonas en el suero en ese momento, no miramos como mucho la orina. En ese momento estaba como muy difícil aquí en Armenia la situación, pero pues se hicieron cosas. Y también hay una disminución de los ácidos grasos circulantes, pues también hay una alteración en la vía de la beta-oxidación. Entonces, volviendo a la vía de la biotina, este es el ciclo de la biotina, entonces tenemos estas dos enzimas. Esta es más infrecuente. Para que esta biotina funcione, nosotros tenemos biotina que viene de la dieta, biotina que producimos, que produce nuestro cuerpo. Para que funcione, pues tienen que existir las dos enzimas. Esta enzima, holocarboxilasa sintetasa, lo que hace es tomar esta biotina y degradarla para llevarla a que estas carboxilasas, las holocarboxilasas, se activen y puedan empezar los procesos de catabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos. Si no se activan, pues estos procesos no se pueden dar. Si es una variante atenuada, pues puede darse parcialmente el proceso, no completamente. Luego que ya estas carboxilasas han cumplido su acción, se tienen que degradar y para degradarse se degradan a biocitina y esta biocitina, por medio de la biotinidasa, tiene que volver a convertirse en biotina para ser reutilizada. Esta biotinidasa también es indispensable para que la biotina de la dieta sea degradada y se pueda utilizar aquí con las holocarboxilasas. Entonces, ambas enzimas son fundamentales para el ciclo de la biotina y la biotina es un cofactor indispensable para que las carboxilasas, para el inicio de todos los ciclos de proteína, lípidos y carbohidratos funcionen. El déficit de holocarboxilasa sintetasa se espera que sea más temprano en los síntomas que el déficit de biotinidasa. Entonces, lo que está descrito en la literatura, que no es tampoco un montón, los casos no son muchos, es cuando tenemos un déficit de biotinidasa, lo debemos sospechar más en pacientes que son más grandecitos, que van más avanzados en edad y tiene un fenotipo mucho más atenuado. Entonces son síntomas más leves, incluso hay pacientes descritos que pues llegan a la pubertad y todo sin síntomas y ahí ya empiezan a presentarlos. Pero el déficit de holocarboxilasa sintetasa sí es un déficit que se encuentra principalmente o de inicio prenatal o en el lactante. Cuando inicia prenatal, el pronóstico es mucho más malo, la mortalidad es muy alta y son pacientes que pueden hacer letargia y coma, ¿sí? Hipoglicemias severas, elevaciones del amonio y pueden fallecer. Si no se descubre a tiempo qué es, pues pueden fallecer. Cuando inician en la época del lactante, como nuestra niña, pues el trastorno también compromete bastante, pero digamos que es un poquito más atenuado y si logra encontrarse la causa y darse el tratamiento que básicamente es biotina, ¿sí? Si logra darse la biotina, entonces el paciente puede ya detener el avance de la enfermedad, evitar la mortalidad, evitar de ahí en adelante la progresión, pero no se pueden revertir las alteraciones que ya están instauradas. Entonces, los síntomas principales en estos casos son exantemas, entonces lesiones de la piel, la alopecia, la hipotonía, las convulsiones y en el caso de niños muy pequeños, letargia y coma. Entonces, si uno empieza a mirar hacia atrás con esta niña, realmente ya sí tuvo exantema, sí tuvo alopecia, sí tuvo hipotonía, sí tuvo convulsiones, ¿sí? Pero, pues, y además tenía el lactato aumentado. Entonces, estas son las vías que podemos tener alteradas si no tenemos una buena utilización de la biotina. Si la vía de la biotina está alterada, se nos pueden alterar la vía de los ácidos grasos, el ciclo de Krebs, todo lo que es lo que tiene relación con piruvato, entonces toda la glucólisis y la parte de la vía de todos estos aminoácidos, valina, isoleucina, metionina, treonina, que son básicamente como las alteraciones mismas que tenemos en las acidemias orgánicas. Entonces, básicamente pueden alterar casi todas las vías. Que necesitamos la biotina y necesitamos que funcione el ciclo, porque si no podemos tener un compromiso muy grande y una mortalidad alta. Cuando tenemos un déficit de holocarboxilasa sintetasa, entonces uno que espera, primero una acidosis metabólica, o sea que hay acidosis básicamente a expensas del lactato.
El problema con esta niña que siempre tuvimos es que había siempre compromiso respiratorio, entonces esos compromisos respiratorios que ella tuvo no nos permitían determinar si realmente era una acidosis metabólica sola, casi siempre tuvimos acidosis mixta. La hiperamonemia, que en la literatura también describen que no en todos los casos de déficit de holocarboxilasa sintetasa, incluso de biotinidasa, se encuentra la hiperamonemia. Hay casos donde hay hiperamonemia y otros donde no hay. ¿Depende de qué? Depende de la vía que esté afectada y depende de qué tan grande sea el compromiso a nivel de la vía, de qué tanto la enzima esté disminuida o si sea un fenotipo atenuado, o de si alteramos las 3 carboxilasas o solamente una de las carboxilasas. Entonces, dependiendo de todo esto, hay o no hay hiperamonemia. Y los ácidos orgánicos en orina que se deberían tomar siempre. Entonces, esos ácidos orgánicos nos pueden mostrar una presencia de lactato, un aumento del beta hidroxipropionato, que es como más o menos como en las acidemias podemos ver también ahí el ácido propiónico. El beta-metilcrotonato, que es muy típico del déficit de biotina, y el beta-hidroxisuvalerato. Entonces, tener esta presencia de estos ácidos orgánicos en orina nos tiene que hacer pensar inmediatamente en que hay una alteración en el ciclo de la biotina. Pero además tenemos que tener en cuenta que hay que tener el perfil de acilcarnitinas, porque el perfil de acilcarnitinas también nos orienta. En ella nunca se pudo realizar, pero ambas cosas, los ácidos orgánicos y el perfil de acilcarnitinas, al unirlos y al evaluarlos, nos ayudan a orientar mejor el diagnóstico. Anteriormente se hacía la actividad de enzimas que se encontraban disminuidas en leucocitos y dijéramos que todavía se puede hacer, pero hoy día siempre se prefiere mejor el estudio genético. Tenemos más disponibilidad, es más fácil hoy en día, ¿sí? Pero aún se pueden hacer las enzimas y se encuentran disminuidas. Estos son casos, este es el reporte de los casos de 2 niños chinos donde se encuentra la misma alteración de nuestra niña en el gen HLS, es la misma variante, pero hay otros, ¿sí? Que encontramos también con reportes, realmente son reportes como tal, no hay un grupo grande, no es una cantidad de pacientes, hay reportes que se encuentran, hay un reporte de unos hermanitos, el hermano menor tuvo un compromiso mucho más grande, un compromiso muy severo en la lactancia, en la infancia temprana, con mayor compromiso, con mayor atrofia cortical, con mayores síntomas, y en cambio el mayor hizo un fenotipo atenuado. 2 hermanos y tenían variantes diferentes. Entonces, pues también eso se puede dar, que es raro, pero el fenotipo no siempre es el mismo. La niña tiene un fenotipo que no es el esperado, pero que puede pasar y está descrito también en la literatura. Pues eso era lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte. Muchas gracias. Qué caso tan interesante. Es muy representativo porque pues, el paciente tenía múltiples fuentes de distractores para enfocar bien el diagnóstico. Muy interesante y pues es un diagnóstico que permitió darle un tratamiento al paciente que pues le mejora muchísimo su calidad de vida y cambia pues la vida de la familia. Muy interesante. ¿Alguna persona que nos acompaña quiere hacer algún comentario? ¿Tiene alguna duda? Sí, yo quería como añadir un poquito más sobre eso que están comentando, que en efecto muchas veces uno se despista tratando, perdón, de atribuir cosas que uno conoce que ya sucedieron a síntomas o cuadros que uno percibe en el paciente, pero siempre va a haber como un alto grado de sospecha de que algo más puede estar sucediendo, porque uno dice muy prematuro, tuvo estos eventos de paro, transfusiones, todo, y uno ve la resonancia, eh, uno puede tranquilamente atribuir a todas las dificultades que tuvo al nacer un prematuro de menos de 1000 gramos, la hospitalización, los problemas respiratorios, etcétera. Pero después se van viendo otras cosas, sobre todo cómo evolucionó la resonancia y eso de los lactatos persistentemente elevados y una epilepsia que no se controla bien. Entonces sí es muy ilustrativo de que un alto grado de sospecha siempre en un paciente que no mejora, que tiene otras cosas que como que se salen un poquito de la norma de lo que uno ve inicialmente,
pues hacerlo sospechar de que algo pasa y pues seguir trabajándolo. Entonces sí, muy interesante el caso, gracias. Sí, sobre todo lo que queríamos más dejar con este caso es el pensamiento de que pensemos en otras cosas, ¿no? De que no nos quedemos solamente con un diagnóstico, porque si nos hubiéramos quedado solamente con el diagnóstico de la niña de que era prematura y que por eso tenía todas las alteraciones, pues no le damos un tratamiento tan simple como es darle biotina y la niña probablemente pudiera avanzar mucho más desfavorablemente y la finalización hubiera podido ser otra. Entonces siempre pensar en otras cosas y saber que también hay patologías duales, que el hecho de que tengamos una patología no quiere decir que no podamos tener otra. Pues hay muchos pacientes que tienen dos. Tenemos pacientes con dos enfermedades neuromusculares, por ejemplo, ¿sí? Con dos enfermedades metabólicas. Entonces siempre pensar que podemos tener otras cosas. Bueno, nuevamente muchas gracias por esta excelente presentación y por esa revisión ilustrativa que nos pone al día en el tema. Pues damos por terminada la reunión y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Cumplí el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.